Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel, bienvenida Raquel, y estamos estudiando la lección del sábado 21 de diciembre 2003, muy cerca del fin del año y también cerca del fin de este tema tan maravilloso que es la enseñanza y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el título de nuestra lección, Enseñanzas Profundas. En esta lección vamos a ver cosas muy especial. Vamos a ver cómo llegamos a una culminación de esa discusión y este diálogo que tenía Jesús con la gente, con los fariseos y todo que lo ¿cómo se llama? Le rodeaban. Y todo que lo rodeaban, gracias. Estamos todavía en Jerusalén, como puede ver de la foto, y Jesús está en el templo o cerca de las puertas del templo, muy cerca de el momento culminante, el momento de su crucifixión y también resurrección. Antes de entrar en la lección, nos gustaría empezar con una oración en silencio. Amén. Vamos a ver un poco la estructura de la lección. Aquí tenemos nuestro texto. El primer subtítulo es La voz del cielo, y vamos a ver que en este momento oportuno Dios da una señal muy fuerte, una señal especial adelante de todo el pueblo. Vamos a ver eso en la lección y vamos a ver también la reacción que tenía el pueblo. Algunos entendían, otros no. Seguimos con el próximo subtítulo que habla de los eventos de torno a su sacrificio. Entonces Jesús, aprovechando esa posibilidad de la demostración divina, su poder, él otra vez está regresando la conversación relacionada con su sacrificio y qué significado ese sacrificio debía tener. Otra vez vamos a ver el punto central del Evangelio es el sacrificio y por qué y cómo todo eso se va a desarrollar en esta lección. Siguiendo más adelante tenemos el otro subtítulo que es la necesidad de la luz divina, y vamos a ver que si alguien no tiene esta luz divina, él no puede reconocer la verdad, no puede aceptar a Cristo, y prácticamente todo el sacrificio de Cristo puede ser en vano para él si él no aprovecha el momento oportuno, el tiempo oportuno y la posibilidad que Dios le da. También algunas palabras del testimonio para meditar están muy apropiadas en esa lección para entender y cerrar este tema tan importante. Con ayuda de Dios nos gustaría regresar en el principio de la lección, y ahora sí vamos en los detalles punto por punto, y estamos muy agradecidos que Raquel está con nosotros y podemos escuchar sus comentarios también. Bueno, la primera pregunta dice: ¿qué petición se hizo Jesús a su Padre justo antes de su prueba? ¿Cómo podría el nombre del Padre ser honrado, del nombre del Padre, perdón, ser honrado y glorificado? También tenemos otra pregunta dentro del texto, pero eso vamos a ver más adelante. Es importante para entender esta declaración de Jesús que nunca olvidemos el lugar donde estaba, con quienes acababa de hablar y a quién se estaba refiriendo ahora, quién era su audiencia, cuál era el grupo humano mayoritario que estaba pendiente de las declaraciones de Jesús. Sabemos que la lección pasada termina con
la conversación con los griegos. Y de hecho es un preludio de el sacrificio inminente para el cual Jesús se estaba preparando. Su misión estaba llegando a su fin y estaba cada día más cerca. El Señor le había dado el gozo, su Padre le había dado el gozo en su corazón de ver que estos hombres de lejanas tierras querían ver a Jesús, buscaban al Salvador, buscaban a aquel en quien podía tener y obtener el perdón de los pecados. Y esa fue una alegría para Jesús. Eso nos lo dice claramente el espíritu de profecía. Y dentro de ese contexto es justamente aquí donde encontramos la cita de Juan 12, 28 y 29. Y se nos dice claramente lo que Jesús le pide a su Padre. Él alza la mirada al cielo y dice: Padre, glorifica tu nombre. Esta fue la petición. Es interesante comprobar que Jesús no pide que el Padre lo glorifique a Él, que muestre ante todos que Él es su Hijo legítimo, que Él es enviado por Él. Y esta es una característica de la misión de Jesús. Todo el tiempo Él enfatizó: Señor, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que tú me enviaste. Yo no hablo las palabras, sino de las que he escuchado de ti. Ahora, ¿cómo podía ser glorificado el nombre del Padre? Precisamente por el gran sacrificio inminente que el Señor Jesús iba a realizar, por la victoria sobre el pecado, por la fidelidad de Jesús en la naturaleza humana. Iba a glorificarse el nombre del Padre como un Dios justo, como un Dios amador de los seres creados, hasta tal punto que a través de la entrega y de la muerte de su Hijo está dispuesto a llegar para poder elevar a la humanidad. Así que ese sacrificio que parecía una deshonra, un rebajamiento, una humillación para Jesús y para todo el cielo, y más que nada una derrota o un fracaso, era justo todo lo contrario de acuerdo a la gran estructura del plan de salvación. Y por eso el Señor Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y ahora, ¿cómo actúa el Padre en respuesta? Es extremadamente interesante. Su Hijo desde la tierra eleva una petición al cielo, llama a su Padre por nombre y le pide que glorifique su nombre, de él mismo, del Padre. Ahora, ¿qué hace el Padre? Dice: entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Está dicho 2 veces. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, así como el que están viendo en pantalla. Otros decían: un ángel le ha hablado. ¿Qué era importante aquí? El Señor Jesús, como un peticionario, clama a su Padre, porque Él se veía la inminencia de su sacrificio, y el Padre reacciona inmediatamente y le dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Él confirma su paternidad hacia Jesús, confirma su reconocimiento de Él como su Hijo unigénito, y lo hace desde el cielo por 3ª vez, en el bautismo, en la transfiguración y previo a su culminación en el plan de salvación. Y aquí hay otro tercer grupo. Tenemos la petición de Jesús, cómo Él ansiaba tener la confirmación, la certeza de que el Padre estaba con Él. El Padre se la da. Y ahora está el otro grupo humano que son testigos de esta situación. Y vemos 2 reacciones diferentes. Ninguna de las 2 reacciones corresponden a la realidad. Porque, aunque a él les pareció un trueno, era una voz. Y fue audible por algunos. Algunos pudieron escucharla. Los 2 que tenemos aquí, dice, unos pensaron que era un ángel y otros que era un trueno. Lo cual quiere decir que en esa gran masa ya tuvieron 2 percepciones diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Y es altamente significativo. Cuando nosotros estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, tenemos que decir: Padre, glorifica tu nombre. Y Él lo va a hacer en nuestra vida.
aunque eso nos lleve a la muerte, pero el fin es la salvación. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente cuando los griegos vinieron y se interesaron por Jesús es cuando Jesús dijo la hora ha llegado, sí. La hora ha llegado. Porque eso fue una señal especial para él, para reconocer el tiempo de su misión, que el interés del Evangelio ha llegado hasta fuera de las fronteras de Israel. Y eso entonces requería el último paso del sacrificio. En esta lección vamos a ver lo mismo. Pero es interesante que prácticamente fueron los tres grupos. Un grupo que escuchó la voz de Dios y entendió muy bien el mensaje. Esos fueron los griegos. Vamos a ver hasta el fin de la lección. Y tenemos dos otros grupos. Un grupo que es interesante. Bueno, no tenía un concepto malo, tenía un concepto espiritual, pero eso no estaba suficiente para escuchar la voz. Ellos dijeron, seguro es un ángel que le habló. Estaban más cerca de la realidad, pero no tan cerca para que reconocen la voz de Dios. Muy interesante este tema, qué es necesario y cómo podemos reconocer la voz de Dios. Vamos a ver que si estudiamos el gran conflicto, antes del fin del tiempo, ¿qué va a suceder? La misma cosa, la voz de Dios se escucha del cielo anunciando el día y la hora de la venida de Cristo. Y otra vez sucede el mismo evento. Algunos escuchan la voz y otros dicen que eso es un trueno. Bueno, seguimos adelante. La lección es muy interesante y tenemos muchas cosas de aprender. Segunda pregunta. ¿Qué dijo Jesús cuando se escuchó la voz confirmando su petición? ¿Qué significaba? Que el mensaje era por causa de los que lo buscaban. Ahora viene la reacción de Jesús ante la multitud, ¿sí? Porque bueno, la gente en general estaba bajo shock, estaba impresionada. Bueno, ¿qué es esto? Porque Jesús fue envuelto en una nube y después esa nube ascendió y hasta que desapareció. Y ahora todos estaban colapsados, impactados por esta situación que les constaba que era una situación sobrenatural. O sea, no era algo común, baladí, que cualquiera podía hacer. Y ahora viene la respuesta de Jesús. Y dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y esto es muy interesante. Porque ¿a quién se refería a vosotros? La notas dice, pero los griegos investigadores vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Les fue revelado como el enviado de Dios. Ellos habían dicho, queremos ver a Jesús. Lo vieron y lo vieron confirmado por el Padre. Esa era la señal. Ellos iban a regresar a su tierra, iban a ser transmisores de ese mismo mensaje. Y fijémonos, aquellos que se suponía que no eran los que estaban preparados para recibirlo, fue el grupo que sí entendió. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Ellos vinieron a buscar a Jesús. Ellos querían encontrar a Jesús. No tenían prejuicios. No es que Jesús tiene que ser así, 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 así para que yo lo acepte. No es que Él tiene que cumplir estos requisitos para que Él pueda ser el rey de los judíos. No es que Él tiene que venir de tal y tal familia y tener tales características para que pueda ser el Mesías. Pero Raquel, ¿no le parece un poco extraño que nadie del pueblo de Dios prácticamente podía gozar esta experiencia de ver la voz, escuchar la voz? Debían venir los extranjeros, los griegos, que no estaban con Jesús prácticamente, no conocían con todos los detalles la verdad así como el pueblo de Dios lo conocía. Pero ya había ocurrido antes, al principio del ministerio de Jesús, cuando Él fue bautizado y se levantó de las aguas, también creyeron que había venido un trueno. Solo Juan el Bautista escuchó, entendió la voz.
también lo entendieron Juan y Andrés y por esa razón empezaron a seguir a Jesús. ¿Sí? En la transfiguración, los 3 discípulos también lo escucharon. En su nacimiento también, que lo adoraron, fueron extranjeros. Lamentablemente, muy pocos judíos, algunos pastores que vinieron a adorar a Jesús, porque ellos fueron los únicos que se interesaban y querían saber más de Jesús y de su nacimiento de Mesías. Bueno, vamos a seguir con nuestra lección, llegando al punto número 3. Perdón, yo solo quería comentar ¿Sí? un punto más que creo que es muy importante. Nuestro nivel de comprensión de Dios no depende de Dios. Porque Dios está dispuesto a revelar todo acerca de Él. Depende de nuestro deseo de conocerle. Ese es el elemento diferencial. Es decir, ahí había una multitud de gente, ninguna quería conocer a Jesús realmente como Jesús era, para lo que había venido. Los griegos vinieron y dijeron, queremos ver a Jesús. Y lo vieron como Redentor, como Salvador y como Dios, en toda su faceta magnífica, confirmado por su Padre Celestial. Así que si no tenemos una experiencia con Dios, si no tenemos ese vínculo de desarrollo espiritual con Cristo, no es porque Dios no nos lo quiera dar, es porque nosotros no lo buscamos. No es la máxima prioridad en nuestras vidas. Si pensamos que estaban en Jerusalén y ellos habían venido desde Grecia, tuvieron que cruzar el mar, o si vinieron por tierra, fueron más de 7.000 kilómetros. ¿Ya? Entonces, ellos hicieron un esfuerzo increíble para llegar a Jerusalén, para ver a Jesús. No limitaron sus recursos, no limitaron sus esfuerzos. Todo lo que ellos podían hacer lo hicieron para llegar a ver a Jesús. Y lo vieron. Así que nuestra cercanía de Dios, nuestra personalización de Dios, nuestra experiencia personal de Dios, se valora en su intensidad de acuerdo a la prioridad y al esfuerzo y a la importancia que tiene para nosotros Dios en nuestra vida. También es muy importante entender que la teoría que conocieron los judíos, estudiando la palabra de Dios todos los sábados, ellos leían todo el tiempo los libros de Moisés, las profecías de la venida de Cristo, de Jesús, las profecías del Mesías, vivían con esta esperanza, un día a ver este Salvador. Por eso los griegos entendieron que debe venir un Salvador, porque algún judío le pasó la voz, le informó de eso. Entonces, es tan triste cuando uno puede ver que hay gente que estudia, pero todo el tiempo se queda en un nivel de la teoría y nunca sobrepasa la frontera de la experiencia personal para ver, para experimentar el milagro de la naturaleza real de Cristo, por tener los ojos abiertos y por tener una posibilidad de comunicación directa con Dios, y no solo confiar a que alguien le explique y que alguien le dice cómo están las cosas. Eso es muy importante en la vida cristiana, porque sin esto no se puede seguir. Y vamos a ver, siguiendo la lección, vamos a ver toda esa gente que no escucharon la voz. Ellos tenían bastantes problemas también en su forma de entender cosas y de presentarse, y también de confesar su propia fe. Pregunta número 3 dice: ¿cómo consideró el Salvador el tiempo del sufrimiento que estaba justo delante de él, que se decidiría por su juicio, muerte y resurrección? Otra vez Jesús, usando la posibilidad con los griegos, él no entra en discusiones teológicas, definiciones y cualquier tipo de teorías, pero va al fondo, el centro del Evangelio, que es prácticamente su sacrificio. ¿Qué dice aquí Jesús? Bueno, Jesús hace declaraciones muy concisas, muy breves, pero de un significado extraordinariamente profundo. Tal como
es el título de lección, enseñanzas profundas. Yo creo que cada maestro de la escuela sabática, en cada pregunta, y son 7, tiene que hacer una conclusión de cuál es la enseñanza profunda de esa pregunta. Ahora, en esta tercera encontramos varias enseñanzas profundas. Entonces, una de ellas es vuestra hora y la de las potestades de las tinieblas, el juicio y el fin y el echado fuera del príncipe de este mundo. O sea, eran muchas enseñanzas importantes. Así pues, ¿qué significaba? Que se estaba llegando el momento del arresto, de la crucifixión, también de la muerte y la resurrección de Jesús. Uno, era un tiempo de prueba, era un tiempo de crisis, y Jesús se lo estaba anunciando. 1. 2. ¿Qué se demostraba en el momento de crisis? Iban a luchar los dos grandes poderes que dominan esta tierra, el bien y el mal. Y ahora llega el momento de Génesis 3:15. Las potestades de las tinieblas iban a ser vencidas. Y el príncipe de este mundo sería echado fuera, porque Cristo iba a vencer en la cruz. Y por esa razón es el juicio de este mundo. Así que estas son enseñanzas profundas que prácticamente en unas 4 frases tenemos toda una presentación doctrinal de cuestiones fundamentales que el Señor les hizo conciencia del momento en el que ellos estaban viviendo y de la situación que se estaba precipitando sobre ellos mismos por su propio comportamiento, y que era indistinto, iba a sobrevenir. Muchas gracias, muy interesante. Eso es prácticamente los triple mensaje angélico, porque es que el juicio ha llegado, el tiempo del juicio ha llegado. Entonces, eso es el Evangelio eterno que dice Apocalipsis capítulo 14. Entonces, entendemos que no hay nada nuevo bajo el sol, no es nada nuevo que nosotros también tenemos de compartir con el mundo, con la gente. Eso es el mensaje que debe llegar hasta el fin del mundo y prácticamente preparar un pueblo para la lluvia tardía, para la ley dominical y para todo que debe venir. Y eso es como Jesús empezó directamente a hablar con los griegos. Y así dice el versículo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo estará echado afuera. Exactamente eso es también la celebración en el templo, de la limpieza del templo, y todos esos eventos están cumpliendo de una manera muy especial. Seguimos adelante con la próxima pregunta 4. ¿Qué hace el Señor por cada uno que se alegra en Él? Mientras que la cruz era la gran prueba, ¿cuál fue su resultado para cada creyente? Vamos a ver qué dice ahora la pregunta número 4. Jesús acababa de anunciar y estaba anunciando el fin de una dispensación. Y cuando Él dice, para que el Hijo del Hombre sea alzado, estaba anunciando la forma en que iba a morir, y que iba a ser por crucifixión. Porque cuando ponían la cruz en el suelo, colocaban encima al reo, ahí lo clavaban, cavaban el hueco y después levantaban la cruz con el reo clavado, y entonces lo ponían sobre el hueco. Entonces esa es la forma del levantamiento, ¿sí? Y eso era también uno de los máximos niveles de martirio y de tortura, el levantar de esa manera y hacerlo descender de esa manera tan brutal sobre el orificio, para después ajustarlo y afirmarlo. Así que, si el Señor Jesús ya había anunciado el momento profético histórico que iban a vivir, los elementos que distinguían que era exactamente el momento y la persona que iba a cumplir esa misión, que era el mismo Jesús,
entonces declara claramente, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que, para los judíos, que un judío muriera en la cruz era una humillación tremenda. O sea, era la mayor humillación que le podían hacer a un judío, ¿sí? Y era para cualquier individuo, inclusive se consideraba una denigración. A ningún ciudadano romano lo podían matar crucificándolo, ni empalándolo, ¿sí? Ahora, el hecho de que a él se procediera a su muerte de esa manera, y se hablara de cuando yo fuere levantado, a muchos atraeré a sí mismo, la idea que surgía inmediatamente en todo judío era cuando Dios mandó a Moisés que hiciera la serpiente y la alzara y la levantara en el desierto, para que todo el que mirara, ¿qué? La podía ver. La podía ver y obtener curación. Y por lo tanto salvación de la muerte, que era segura por la mordedura venenosa de la serpiente. Así que aquí encontramos todos unos elementos significativos de nuevo de ese momento clímax del plan de redención que se iba a llevar. Entonces dice, si yo fuera levantado de la tierra, él se presenta claramente como el que va a ser crucificado. Entonces él dice, a todos atraeré a mí mismo. De hecho, ese fue un fenómeno literalmente que atrajo a todos los ciudadanos que estaban en ese momento reunidos para asistir a la Pascua, de cerca o de lejos, fueron conscientes de que este evento se estaba realizando. Ese fue un momento puntual históricamente. Sin embargo, la proyección en el tiempo, ese a todos, es la humanidad completa en todas las épocas de la historia. Así que ese alzamiento de Jesús como símbolo de su mayor derrota por Satanás, presentado así, fue la mayor victoria sobre Satanás. Y de esa manera podía traer a toda la humanidad a la salvación. Y decía de esto mostrando cuál iba a ser también la muerte por la cual iba a morir. Así que él mismo estaba profetizando de nuevo en esta misma declaración. Muchas gracias. En lo mismo tiempo, si queremos entender esas palabras de Jesús, no solo en la forma literal, pero y una forma espiritual, y si entendemos que, por ejemplo, la tierra es un símbolo del mundo, un símbolo de esta vida terrenal, para elevarse sobre la tierra, como Jesús dice, ¿qué fue la única forma? La única forma de elevarse sobre la tierra es elevarse sobre la cruz. El sacrificio de la cruz es la única forma, la única manera que puede elevar a nosotros sobre de la tierra. No puede elevar espiritualmente. Un levantamiento espiritual es posible solo si nos elevamos en el sacrificio de Jesucristo. No es otra manera. También acercarse a Jesús, acercarse al Padre, entender mejor su misión, su carácter, su forma de ser. La única forma de entenderlo es por compartir este mismo sacrificio, una vida en servicio de otros. Vamos a seguir adelante la lección y vamos a la pregunta número 5. ¿Entendieron los oyentes que el Mesías será ofrecido en sacrificio como el Cordero de Dios? Se levantarán de la muerte y ascenderán al cielo. Por lo tanto, ¿qué invitación le ofreció a ellos? Vamos a ver primero quién entendió, quién no entendí, porque tenemos todos esos tres grupos que ya desde el principio de la lección estamos hablando de eso. Algunos entendieron, otros no entendieron, pero aquí Jesús hace una aclaración muy importante en Juan 12, versículo 34-36. ¿Y qué dice Jesús aquí? Porque llegamos ahora a un punto culminante en nuestra lección. Bueno, la gente había estado atenta a lo que Jesús estaba diciendo, estaba muy interesada porque estaba muy impactada
por todo lo que estaba sucediendo. Y entonces ellos le dicen, bueno, ¿cómo entendemos nosotros esto? Porque tú has dicho que será levantado, pero nosotros hemos leído en la ley que el Cristo permanece para siempre. Dice, es decir, que no muere, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo tú dices que se levanta? ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Qué lamentable estas dos preguntas. Qué lamentable. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y el Hijo del Hombre estaba enfrente. Y le dicen, ¿quién es este Hijo del Hombre? Qué momento tan triste en esta declaración, hermanos. Imaginémonos la ceguera completa por no querer reconocer a Jesús, por no querer aceptarlo, lo tenían ante sí y preguntaban, ¿quién es este Hijo del Hombre? Y entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz estará entre vosotros. Andad en tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Qué triste despedida esta. El Señor les había dado tantas demostraciones que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo del Hombre. Y le preguntan, ¿quién es? Y de nuevo Jesús les contesta y les dice, todavía un poquito y estará entre vosotros. Creed, seguidle, aceptarlo, porque cuando salga quedaréis en tinieblas. Y cuando uno está en tinieblas no tiene orientación, no tiene sentido, no sabe a dónde va, está en la ignorancia. Sí, es interesante que desde el principio, cuando Jesús llegó al templo en este evento especial de la Pascua, entonces limpiando el templo y todo lo que ha sucedido, los milagros que Él hizo, la curación de los enfermos, y se recuerdan todas las lecciones que nosotros estudiamos hasta este momento, entonces llega el príncipe, llega el sumo sacerdote y le hace una pregunta, ¿y tú con qué? ¿Quién es tú y con qué poder lo estás haciendo? Entonces, todas las conversaciones con los fariseos, con los saduceos, con el pueblo estaba concentrada en esto. ¿Quién es Jesús? ¿Con qué poder está haciendo Él todo eso? Y qué lamentable que después de todas las pruebas, hasta escuchando, vamos a decir, ellos no escucharon la voz, pero escucharon un trueno del cielo. Y una acción sobrenatural. Sí, si leemos el testimonio también dice que no solo eso, pero una luz, él estaba en una nube, envuelto en una nube de luz. Entonces todo el pueblo se dio cuenta que un poder sobrenatural demoría sobre esa persona y nada. Entonces, y por el fin se quedaron con la misma pregunta. ¿Y quién es este? ¿Y quién es este hombre que vamos a esperar? Bueno, una cabeza vacía, o como dicen en mi país, entra por un oído y sale por el otro. Es imposible vamos a decir, a explicar una cosa a una persona que de verdad no quiere aprender. Pero seguimos adelante y vamos a ver que está más claro en la lección la condición del pueblo, la condición de esa gente y también los remedios que Dios está proponiendo. La pregunta número 6 leemos. Mientras que muchos de los gobernantes creían en Jesús, ¿qué hicieron los dirigentes y el pueblo a pesar de las enseñanzas santas de Jesús? Los milagros y las manifestaciones de la divinidad. ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Le rechazaron. Así de fácil.
así de fácil y así de catastrófico. Eso es para ponerse a llorar, porque es justo lo que hizo Jesús. Jesús hacía poco que había llorado sobre Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurre? No era tanto las evidencias que el Señor Jesús había mostrado, porque eran innumerables, incontables las pruebas, las evidencias, las demostraciones de que Jesús era el Hijo de Dios y era el Hijo del Hombre. Pero ¿cuál era el problema? Ellos no creían en Él. Es decir, cuando nosotros como seres humanos decidimos que nuestro criterio, lo que nosotros queremos, la orientación en la que hemos enfocado nuestra vida, es así, y nuestra voluntad no está dispuesta a ceder a la influencia de cualquier otra orientación posible, entonces permanecemos en el error y nos obstinamos en el camino del error. Y fue exactamente lo que le ocurrió en esta situación. Y es interesante porque a pesar de eso, muchos creían, pero creían en el anonimato. ¿Por qué razón? Por la presión. Es decir, había dos grupos humanos, de hecho. Uno que veía, que no creía, que no aceptaba y se obstinó. Uno que llegó a reconocer que Jesús era, que en su corazón aceptaron que era el Mesías, pero todavía no lo habían declarado abiertamente por la presión social y de masa que existía. ¿Por qué razón? Porque podían ser expulsados. No es que podían ser, algunos ya habían sido expulsados, ya habían sido excluidos de la sinagoga. Así que ellos tenían miedo. Así que algunos, por su propia maldad, no habían aceptado, y otros por temor. Y sin embargo sabemos que hubo un momento en que pudieron liberarse de esto, como fue, por ejemplo, fue Nicodemo, como fue José de Arimatea. Ellos fueron después a Pilato y solicitaron el cuerpo, y se liberaron entonces de esto, ¿sí? Pero había algunos que hasta ese momento no habían sido capaces de hacerlo, aunque en su corazón sí habían aceptado a Jesús. Así que nos damos cuenta de distintos grupos de personas. Yo les ruego que analicen, como maestros de escuela sabática, cada uno de estos grupos humanos, porque de hecho, dentro de la iglesia, con las visitas que pueden estar presentes, y el nivel de experiencia religiosa que cada uno de nuestros miembros pueda tener en la iglesia local donde nos encontramos, puede identificarse con alguno de estos grupos. Es decir, aquellos que conocen, reconocen y practican, que son los discípulos, los que le seguían fielmente, los que lo reconocían sin importarle lo que los demás pensaban, si lo reconocían o no. Otro segundo grupo, que no conocía suficiente, pero que era como los griegos que quisieron ver a Jesús, y el Señor se les reveló completamente, abiertamente, con todo el poder y la gloria del Padre. Otro grupo, que estaba confundido, aquellos que escucharon como truenos y otros que les parecía que era un ángel. Estaban cerca, pero todavía no estaban claros, no se habían pronunciado, eran ambivalentes, tibios, ambiguos. Otro grupo diferente todavía más, aquellos que sí lo habían reconocido en su corazón, pero eran cobardes por la presión social, los vínculos económicos, la reacción de los grupos familiares o por la situación en la que se encontraban. Habían sido incapaces de hacer una pronunciación pública y declararse discípulos abiertos de Jesús. Así que vemos distintos grupos humanos en cuanto a su posición versus Jesucristo. Muchas gracias. A mí me gustaría que comentamos un asunto un poco diferente relacionado con esta pregunta. Como se menciona en los versículos de Isaías, se da la impresión como que los fariseos estaban predestinados en la desobediencia, porque dice que
Bueno, para cumplirse la profecía de Isaías, que ellos pueden, que se quedan ciegos, porque si no, podían ver y obedecer y convertirse y salvarse. Pero de esa manera, bueno, se cumplió la profecía. Por eso me gustaría que nosotros consideramos este testimonio, el segundo testimonio que tenemos en esta pregunta, porque eso es importantísimo. Vamos a leer juntos. Los escribas, fariseos, magistrados habían decidido no ver las evidencias de la verdad. ¿Quién ha decidido no ver la verdad? Dios ha decidido proféticamente, lo tenía limitado para ver la verdad. De ninguna manera. Vamos a ver que esas personas, lamentablemente, ellos mismas tenían decidido no ver la verdad. Es interesante que cuando eso sucede, cuando una persona abraza las tinieblas con más amor que la verdad, Dios no lo obliga más. Esta persona ya, podemos decir, permanece en esta ceguedad, en esta oscuridad voluntaria, y Dios no la saca porque no puede obligar a nadie. Pero seguimos adelante. Para justificar su obstinada incredulidad, no perdían ninguna oportunidad posible de aprovechar cualquier detalle de las enseñanzas de Jesús que pudieran interpretar falsamente. Tergiversar y falsificar. Entonces, no solo que ellos estaban encerrados para recibir la verdad, pero ellos estaban dispuestos y escuchaban más atentamente de cualquier otro de los oidores de Jesús. Pero ¿con qué razón? ¿Con qué propósito? De tergiversar, de falsificar la verdad, de acusarlo, de destruir la verdad. Prácticamente un espíritu satánico increíble, y eso que Dios nos protege para no caer en una situación semejante, porque podemos ver que el pueblo de Dios, ellos que recibieron la palabra, que tenían la experiencia empezando con el Mar Rojo y con todos los milagros que Dios hizo con ellos en el desierto y por toda la historia del pueblo de Israel, lamentablemente no podían abrir sus ojos para ver esta luz tan importante. Seguimos adelante ahora con la pregunta número 7, que es prácticamente el cierre de la lección. ¿En qué confiamos cuando creemos en el mensaje de Jesús? ¿Qué pasará con aquellos que confían en Él? Bien, el Señor Jesús aquí establece una reacción en cadena. Y entonces Jesús declara, el que cree en mí, no es que crea en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Veamos que todo el tiempo Jesús no centra la fe tanto en sí mismo como en el Padre mismo. Es decir, Él hace presente a su pueblo que Dios, el Padre y Él son uno y que trabajan en forma conjunta. Por eso también cuando Felipe le preguntó acerca, queremos ver al Padre. Y entonces Felipe le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú me dices que queréis ver al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos aquí la completa conexión y vinculación en el maravilloso plan de la salvación. Y dice más, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que hay una vinculación completa en la comprensión del plan de salvación como un todo que engloba toda la divinidad y todo el proceso de difusión de la verdad. Todos esos tres elementos
están unidos entre sí. De hecho, el plan de salvación es la línea, la hebra roja que cruza las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo encontramos con la divinidad al principio. Lo encontramos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, vinculados, colaborando en forma conjunta en la creación, en la redención y en la consumación del bien en el fin de las edades. Y también en la orientación de la humanidad en el camino del bien y el conocimiento de la verdad, que es la luz de Dios. Muchas gracias, interesante. Aquí también dice testimonio, con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyentes en él, muchos creyeron, en él, mas por la causa de los fariseos no lo confesaban. Y entonces dice que tenían miedo por ser prácticamente echados afuera de las sinagogas. Y entendemos aquí también dice, porque amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. Y yo creo que ese es un punto fundamental que debemos entenderlo, porque quizá pronto va a llegar la prueba sobre el pueblo de Dios, la prueba de la ley dominical. ¿Y qué va a suceder? Entonces se va a demostrar que quién está preparado para recibir esta prueba, que significa que él debe ser rechazado por la alabanza del hombre, debe ser rechazado por la sociedad donde nosotros vivimos, cuando vamos a ser excluidos de la sociedad, excluidos de las iglesias, no importa en qué iglesia somos, con la excepción de la iglesia de Dios, en que de donde salen esas lecciones. Va a venir el tiempo cuando no se puede comprar ni vender. Va a venir el tiempo cuando hasta la vida de los creyentes va a ser amenazada. ¿Estamos dispuestos, hermanos, de rechazar o abandonar la alabanza del hombre? ¿Estamos interesados de seguir y buscar solo la aprobación de Dios? Eso es el Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es que Él comunicó a los griegos inmediatamente cuando lo vio y cuando fueron juntos, cuando escucharon esta voz saliendo del cielo. ¿Algunas palabras de conclusión, Raquel? Sí, hermano, yo desearía que hiciéramos un resumen de las enseñanzas profundas que tiene esta lección, porque de hecho es el título. Así que me gustaría que de momento fuéramos a la pregunta 1, si es posible, sí. Que pusiéramos en pantalla la primera pregunta y fuéramos haciendo un recorrido de las enseñanzas profundas que sería bueno que cada estudiante de la escuela sabática atesore en su corazón por el significado de estos últimos días en que el Señor Jesús estuvo en la tierra y que deseaba impactar a su pueblo, y de la misma manera debe impactarnos también a nosotros. Bien, ¿cuál es la primera enseñanza profunda que tenemos en la primera pregunta? De hecho tenemos más de una, pero vamos a intentar no hacerlo demasiado extenso. Aquí encontramos el primer elemento fundamental que el Señor nos quiere dar. En toda acción que nosotros realicemos, primero debe buscarse la gloria del Padre, la gloria de Dios, no la gloria de uno. Así que todo servicio para Dios tiene que tener como objetivo único, exclusivo, que sea glorificado el Padre, que la influencia de Dios pueda irradiar a las otras personas. Esa es la motivación correcta para hacer las cosas. Segunda enseñanza profunda, de acuerdo a la segunda pregunta que tenemos aquí, que cuando nosotros entramos en esta misión de llevar a otros el mensaje, no solamente deseamos que el nombre de Dios sea glorificado, sino que todo lo que hacemos no debemos hacerlo para nosotros mismos, no es para servirnos a nosotros, sino que de hecho es para que los demás puedan comprender. Es un acto de servicio y de entrega al prójimo.
Vayamos al otro elemento muy significativo en la tercera pregunta, de enseñanza profunda. Una enseñanza profunda es la realidad del tiempo. Cuando nosotros somos conscientes de que nuestra vida debe ser una glorificación para Dios, que nuestra vida debe servir a otros para que conozcan y glorifiquen a Dios. Debemos ser conscientes del tiempo, de la hora en la que estamos viviendo, de que se está viviendo en un tiempo de juicio y que ha empezado la cuenta atrás y que nuestro enemigo, el príncipe de este mundo, ya ha sido echado fuera y está vencido. Cuarta pregunta y cuarta enseñanza fundamental y profunda de esta lección. La presentación de Jesús crucificado. El presentar a Jesús como el único que puede perdonarnos y salvarnos. Es el único también que puede dar la orientación de nuestra vida. Quinta profunda enseñanza que encontramos en esta pregunta. De hecho son muchísimas. Insisto, estamos solamente haciendo un resumen, pero es bueno que el maestro de escuela sabática solicite las impresiones que cada persona se ha llevado, cuáles serían las enseñanzas más profundas. En la quinta tenemos varias y vamos a citarlas. Por ejemplo, debemos no solamente conocer, tenemos que creer, tenemos que seguir, tenemos que iluminar. Esa reacción en cadena es fundamental como una enseñanza profunda. De acuerdo a la pregunta número 6, es muy importante reconocer las señales que Dios nos da, no ser afectados por los demás, por la presión de los demás, sino aceptar a Cristo, no avergonzarse del Evangelio y ser fiel a la verdad, ocurra lo que ocurra. Y todavía tenemos la 7, que es realmente muy hermosa en su significado. Permanezcamos en la luz, creamos en Jesús. Muchas gracias, Raquel. Un repaso muy estructural, muy bueno. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es una lección muy especial, como ustedes pueden ver. Es una lección que habla de una experiencia especial que podemos hacer con Cristo. Fueron muchos que visitaban a Jesús, muchos que fueron hasta sanados por Jesús, pero muy poco fueron ellos que escucharon la voz del Padre del Cielo. Y eso fue una experiencia muy especial. Y esa experiencia puedes hacerla tú. Puedes hacerlo tú, querido hermano, hermana, queridos amigos. Cada uno de nosotros deben tener esta experiencia, porque sabemos que en Juan capítulo 10 dice que hay un pastor y él llama a sus ovejas, cada una por nombre. No hay ovejas en este rebaño que no puede escuchar y que no conoce la voz de este pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Ten buen ánimo, hermanos y hermanas, porque esta experiencia está esperando. Esta experiencia es una experiencia profunda que cada uno de nosotros puede hacer con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y le guarde y que tenga un feliz sábado. Amén.